Sí, están haciendo una pregunta. Sí, Esteban, si a vos te parece, vamos a dar inicio porque ya hay gente que nos está esperando por el canal de YouTube. Perfecto. Mientras tanto, sí, voy a ir por respeto a la gente que ingresó sí. en el horario establecido. Me parece bárbaro. Bueno. Vamos a arrancar. Vamos a comenzar. Sí, la recomendación que nos da nuestro técnico es que por favor apaguen los micrófonos y las cámaras, así se puede hacer la transmisión correctamente. Muchas gracias. Y Esteban, te paso la palabra. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a esta segunda jornada de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la tercera edición, modalidad virtual, que organiza la Escuela Normal Superior Victorino Viale de la ciudad de Viale, en la provincia de Entre Ríos. Así que le damos la más cordial bienvenida a toda esta gente que nos ha comentado que de la provincia de Entre Ríos y de distintos lugares de la Argentina. La verdad que nos sentimos orgullosos por eso, porque estén participando con nosotros también este momento, este espacio. La charla de hoy la va a dar el doctor Marcelo Arana. Marcelo es de la ciudad de Río Cuarto, ya vamos a comentar un poquito, vamos a leer un poquito su currículum, pero vamos a decir, la charla de hoy se denomina Repensar o por qué enseñar taxonomía y biodiversidad en la escuela. Bueno, en nombre que está en este momento frente a ustedes, saluda cordialmente a todas las personas que están participando, en nombre del rector, el licenciado Ariel Heredia, y bueno, está presente en la charla la secretaria académica. Le damos la bienvenida. Contar un poquito entonces, ya creo que hicieron las recomendaciones, la recomendación, y la primera es una aclaración. Hubo más de 150 inscriptos, tuvimos que hacer una preselección, porque obviamente tenemos limitaciones en la conectividad, así que bueno, igualmente estamos retransmitiendo por el canal de YouTube de la institución, compartiendo y disfrutando de la charla de que va a disertar Marcelo. Le voy a leer un poquito, si Marcelo me permite, cualquier cosa Marcelo vos me vas a corregir. El currículum, una breve reseña, porque la verdad que el currículum de Marcelo es sumamente extenso, pero bueno, queremos escucharlo a él y cualquier cosa, si me falta alguna información que voy a leer, me podés ayudar. Bueno, Marcelo Daniel Arana es licenciado en Biología, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, y del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, ICBIA, Universidad de Río Cuarto, CONICET, Córdoba. Además de integrante del grupo de especialistas de plantas de Sudamérica templada. Se especializa en estudios de biodiversidad como propiedad emergente de los sistemas naturales y seminaturales, estando su investigación centrada en análisis taxonómicos, particularmente morfoanatómicos, sistemáticos, filogenéticos, biogeográficos de la flora argentina y sudamericana. Te escuchamos, estamos atentos a tu charla. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, pero antes de empezar, no soy muy acartonado, no me gusta mucho la formalidad, sino más bien la quiero hacer más bien una charla así, casi entre amigos y colegas, ¿no? Quiero agradecerles un montón a vos, Esteban, que me contactaste, y a la institución que representas en este caso, por la oportunidad de poder ofrecer un poco y contar un poco acerca de lo que uno trabaja y cómo puede hacer una conexión
entre lo que parece muy científico, cientificista, o un concepto tan abstracto como taxonomía, hacia la escuela secundaria, ¿no? La escuela secundaria y en instituciones terciarias, o inclusive hasta la misma universidad. Entonces, realmente voy a tratar de hacer el esfuerzo de que sea lo más sencillo posible. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier crítica, comentario, por favor, lo escriben en el chat, y cuando termine lo vamos a, ¿cómo se llama? Esteban me va a comentar, o alguien me va a ir comentando, porque yo no la puedo ver, y lo vamos a charlar. Bueno, vamos a comenzar, a ver, vamos a presentar, a ver si la tecnología nos permite. A ver, vamos a compartir. No sé si se alcanza a ver, ¿eh? ¿Se puede ver? ¿Alguien? Esteban, ¿se ve bien? Perfecto. Se ve ¿Se ve perfecto? Bueno, bueno, muy bien. El título de la charla es, como dijo Esteban, repensarnos o por qué estudiar biodiversidad y taxonomía en la escuela. Quise la intención de generar esta charla es ver de qué forma poder retomar estos conceptos que muchas veces son abandonados y dejados de lado por otros un poco más, entre comillas, amenos para trabajar, y como los conceptos ecológicos, ¿sí? Y como si no tuvieran nada que ver con los taxonómicos, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y traté de partir, la idea es tratar de partir desde lo cotidiano. Entonces, lo cotidiano de todos, la mayoría de todos nosotros como docentes, estamos en la escuela, vamos a simular que estamos en una clase de biología, y estoy yo, un par de años, 2 minutos más joven, donde el tema de hoy es biodiversidad y taxonomía. Imagínense que uno se pone enfrente del aula y pone este título así en el pizarrón, automáticamente, y pone una imagen de lo que es la biodiversidad. Automáticamente los alumnos se preguntan y miran ese semejante mare magnum de cosas y dicen, ¿esto realmente es la biodiversidad? Entonces, en general, ¿qué hace el profesor? Dice, bueno, vamos a ver el concepto de biodiversidad. Yo traté de retomar los conceptos de la mayoría de los textos, sobre todo los textos de nivel secundario que yo tuve acceso. Si alguien tiene otras definiciones diferentes, sería muy importante y muy interesante poder compartirlas y las charlamos. El concepto que tome es que es el conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra. Entonces uno repite eso y todos los estudiantes de este conjunto de seres vivos y especies que existen en la Tierra, lo cual tiene relación con el esquema que se dio recién, con esa cantidad de organismos ahí, que inclusive puede abarcar la diversidad de todos esos organismos y la variabilidad genética, los ecosistemas y los paisajes y lugares en los que viven. Este significado, en general, se centra en 3 conceptos: la diversidad genética, entonces hacemos todos los estudios genéticos, la diversidad de especies, o biodiversidad, y la diversidad de ecosistemas que hay en el planeta. El ecosistema más grande que tenemos en el planeta es el mismo planeta. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar, ya de ahora en adelante, ¿será realmente este el concepto de biodiversidad? Bueno, si retomamos lo que es el concepto de planeta Tierra desde los textos de nivel secundario, universitario inclusive, bueno, el nombre viene de una deidad romana que equivale a Gaia, la diosa griega de la fecundidad, y la definición clásica es que es el tercer planeta y el quinto mayor de los 8 del sistema solar, es el mayor de los 4 terrestres, por la litósfera, y tiene a la biosfera en sí. Entonces, como corolario de esta definición, nosotros obtenemos que la vida se adapta a las condiciones planetarias que hay aquí, lo exitoso, lo demás se extingue, la vida y el planeta evolucionan de forma separada, la primera, o sea, la vida sobre el planeta. Pero la Declaración de Ámsterdam en el año ya 2001, o sea, ya hace 19 años, cambia un poco la definición de lo que es el planeta en sí. Entonces ya no se lo toma como una suma de atmósfera, litósfera, hidrósfera y biosfera, sino que se lo toma como una única entidad
dinámica, compuesta por todas esas partes, ¿no es cierto?, pero que tiene una autorregulación climática y química y evoluciona en conjunto como una unidad. O sea, la biota ya no está sobre el planeta, sino que la biota y el ambiente es una única unidad y forman parte del mismo proceso evolutivo autorregulador. Lo que se conoce como en el sistema, una metáfora de metaorganismo, o sea, más grande que un organismo porque los organismos que conocemos no son capaces de reciclar sus propios desechos. En cambio, el planeta sí. ¿Y qué pruebas tenemos o se presentaron de esto? Muy rápidamente, las pruebas que tenemos de estos sistemas son los procesos homeostáticos que tiene el sistema. Estos procesos son la regulación de la temperatura global atmosférica, la concentración de oxígeno atmosférico y dióxido de carbono en el oxígeno. Así estemos acá en Río Cuarto, en Viale, en Entre Ríos, en Japón, en China, es aproximadamente el 21%, independientemente del lugar y el espacio y el tiempo en que esté en el año. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Siendo que el oxígeno es uno de los elementos más reactivos que se conocen, ¿no? Bueno, ya vamos a ver por qué. Y la salinidad oceánica es otra prueba de este proceso atmosférico, ya que por más que todos los ríos, todas las cuencas isorraicas desembocan y tiran todos los iones, depositan todos los iones en los océanos, e inclusive las dorsales centrooceánicas, toda la cantidad de iones que liberan, la salinidad oceánica se mantiene constante a través del tiempo. Entonces, la interrelación entre estas partes generan lo que es la biodiversidad, ya no como parte y sobre el planeta, sino que la biodiversidad es la propiedad emergente de este sistema, de esta única entidad homeostática. ¿Qué propiedad es la que obtenemos como nosotros, por ejemplo? El ejemplo que siempre les doy a los chicos. Nosotros, si vamos a la carnicería y compramos todos los órganos de una vaca, los metemos dentro de un cuero, no vamos a obtener la vaca, porque necesitamos la vaca organismo, una serie de relaciones entre esas partes que generan una propiedad emergente que da como resultado del organismo. Bueno, acá la biodiversidad es la propiedad emergente de este metaorganismo. ¿Y cómo lo definimos a esta biodiversidad? Esta biodiversidad es el conjunto de formas de vida, parecido a lo que teníamos recién, pero que es a partir de un antepasado en común. Ya empezamos a tener en cuenta el proceso evolutivo, ¿no? Que es la historia, es el resultado de toda la historia de vida de esta entidad homeostática, y lo expresamos en los cambios de los atributos que tienen estos seres vivos a través del espacio y del tiempo, porque no es la misma diversidad la que tenemos hoy, en septiembre 2020, a la que tuvimos en el Cretácico, por ejemplo, en el mismo lugar. ¿Está bien? Y si vemos a la biodiversidad con este árbol evolutivo que tenemos aquí, que lo tomé de un texto en secundario, vamos a observar que, si tomamos en cuenta el concepto previo de lo que es la biodiversidad, los vertebrados están en el extremo superior del árbol. ¿Eso de qué proviene? Ya proviene de la época de Haeckel, cuando Haeckel empezó con los sistemas de clasificación naturales, entre comillas, de los organismos, tomó el concepto de Aristóteles de la gran escala del ser. ¿Qué significa esto? Que hay organismos que son mucho más perfectos que otros. Por ejemplo, nosotros, los vertebrados y sobre todo los humanos, somos más perfectos que un paramecio, que una planta, ni hablar que una bacteria, y los colocan en esta escala de superioridades, donde, bueno, Dios es el extremo superior, los minerales en el inferior. Y nosotros somos un poco más evolucionados que los animales y menos evolucionados que los ángeles, ¿no? Esto, fíjense con los términos que estoy utilizando, genera la idea automática de que hay organismos que son más evolucionados o más perfectos que otros, cuando en realidad nosotros sabemos que no hay organismos más evolucionados que otros en el mismo espacio-tiempo. Nosotros tenemos el mismo proceso evolutivo que ha tenido un pez o un insecto o un árbol o un cactus, como la figura de la derecha, ¿está bien? Que comparten el mismo espacio-tiempo, o el mismo xenocron, que vamos a ver adelante qué significa. Bueno, si observamos un esquema real, moderno de la biodiversidad, este esquema está elaborado en una publicación del 2016, vamos a fijarnos que 3/4 partes de lo que es la biodiversidad
corresponde a organismos procariotas, a bacterias, a linajes bacterianos. Esta parte corresponde a linajes arqueanos, a procariotas arqueos, y los eucariotas son esta ramita, y nosotros como animales nos encontramos en un extremo, en un mínimo extremo de esta rama. Así que imagínense lo que nosotros teníamos como escala superior del ser y los organismos más evolucionados, a dónde queda esa idea mirando este análisis de biodiversidad, donde la biodiversidad que vemos es la ínfima parte de lo que de la biodiversidad real, que surge como propiedad emergente del planeta, ¿no? Ahora, teniendo este concepto de biodiversidad, ¿cómo podemos hacer para generar la comprensión concreta y real, no la memorización de la biodiversidad, sino una comprensión de esta biodiversidad tan monstruosa? Aquí les puse dos linajes, un linaje animal y un linaje de hepáticas, nada más para que vean la diversidad de formas que uno puede observar. Hay dos caminos. Uno es por intuición. Acá puse un ejemplo de las plantas que están de moda, cultivándose ahora, que todo el mundo quiere tener, los cactus y las grasas. Bueno, ¿cómo organizamos esta diversidad? Lo organizamos por intuitivamente. Decimos, bueno, las plantas, como ejemplo, las plantas grasas y las plantas no grasas, o no suculentas. Imagínense que dentro de las plantas grasas yo tengo un montón de linajes, porque eso es una propiedad homoplásica, que fue seleccionada en distintos ambientes y en distintos momentos. Entonces tengo plantas que son cactus reales, plantas que son aizoaceae, apocinaceae, crasulaceae de verdad, que reúne grupos que no tienen nada que ver entre ellos, sino la simple apariencia de acumular agua en sus tejidos y darle la apariencia de gorditas, digamos, grasas. Y la otra idea, es la idea de la taxonomía. Y cuando yo hablo y digo la palabra taxonomía, automáticamente me aplasta así todo un bagaje de conocimientos de preconceptos. ¿Por qué? Cuando yo hablo de taxonomía, en general, la gente, y casi todos nosotros, lo relacionamos con estos términos, con clasificación, nombre científico, que estos nombres científicos, por supuesto, como está en latín, son totalmente difíciles y casi impronunciables, y los tengo que memorizar porque me lo van a pedir, entonces como tengo que rendir, me van a pedir todos los nombres de memoria. ¿Para qué? ¿Para qué este proceso de memorización? Bueno, este proceso de memorización, ¿de dónde viene? Estos preconceptos, ¿no? Ya vienen de otro preconcepto anterior, un preconcepto que se tiene de los taxónomos. Cuando uno dice, a ver, imagínate un taxónomo, lo veíamos y lo charlábamos con los chicos en la carrera, ¿no? Digo, ¿cómo se imaginan un taxónomo? Se imaginan una persona que está en un museo, empezando por ahí, no sé qué, y prácticamente es parte del museo, generalmente lo tratan como una persona anciana, que lo único que hace es, si encuentra un ejemplar, dice, esto tiene de nombre tal cosa, y lo guarda, la etiqueta, lo conserva y lo pone en un cajoncito y lo guarda, ¿no? Y con su etiquetita y todos los datos, y lo guarda ahí, en el cajoncito que en apariencia no tienen relación entre sí. Entonces, fíjense, esta creencia que pasa a ser la taxonomía que hace, es un valor descriptivo, totalmente descriptivo, memorístico, técnico y con un valor muy limitado. Únicamente sirve para ponerle nombre a las cosas y nada más. Entonces, estos nombres pasan a ser algo caprichoso que se le ocurre al autor, que bueno, se levanta un día y dice, no, bueno, vamos a cambiarle el nombre a todo este grupo y nos volvemos todos locos y todos nos acordamos de la ancestría del autor porque decimos, ¿cómo puede ser tantos años que me tuve para memorizarme el nombre y después ahora me lo cambian esta gente que no tiene nada que hacer? Entonces la taxonomía se transforma en como un colega biólogo me comentó a mí, me dice, ustedes taxónomos son un mal necesario para la biología. Así, tal cual. Pero retomemos el concepto que habíamos visto de biodiversidad. ¿Cómo cambiamos ese concepto? Ya la biodiversidad no es el conjunto de seres vivos nada más, que encima no tiene mucha relación entre sí, sino que yo tengo que memorizar todo eso, sino que es la propiedad emergente de nuestro planeta. Y debe ser comprendida como el resultado de los cambios de los atributos de estos seres vivos en el espacio-tiempo. ¿Eso qué es?
Eso es el concepto de evolución. No es ningún otro concepto. ¿No? Nada más simple ni tan complejo como el concepto de evolución. Aquí le puse la imagen de 3 referentes del concepto evolución, los referentes de la biología. A la extrema izquierda tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, con su herencia de los caracteres adquiridos y de uso y de desuso. En el medio yo no creo que tenga hace falta muchas presentaciones de Charles Darwin. Y en la extrema derecha es Alfred Russel Wallace, que entre Darwin y Wallace llegaron a la misma idea, al mismo concepto evolutivo, independientemente. ¿Cómo definimos a la evolución? Bueno, como dijimos hace un rato, el conjunto de cambios a través del tiempo que originó toda la forma de vida a partir de un ancestro en común, ¿cierto? Y más técnicamente lo podemos definir como un cambio en la frecuencia de los alelos en la población a través de la generación. Y este cambio, fíjense, cuando tomamos el concepto de evolución decimos, tenemos que estudiar desde la genética. Entonces hacemos, ¿cómo cambia la frecuencia alélica? Por deriva génica, mutación, migración. Bueno, ahora nosotros sabemos que además de eso, que eso es para individuos, sobre todo individuos diploides, la genética de poblaciones trabaja centrada en organismos diploides con reproducción sexual, humano o animal vertebrado, le tenemos que agregar procesos ecosistémicos e incorporación de genomas. ¿Qué significa esto? La teoría sintética, fíjense, nosotros tenemos los procesos a nivel poblacional, la mutación, la recombinación, el flujo génico que producen esta variación, refrescando la frecuencia alélica, ¿no es cierto?, que es sometida a deriva génica y selección natural, cambia la frecuencia alélica de la población y genera toda esta diversidad biológica. Esto es lo que nosotros conocemos como teoría sintética, ¿no? Hay una reducción en el intercambio génico, hay el ambiente reproductivo, se genera la especiación, que a lo largo del tiempo genera los grandes grupos por dualismo o por saltación. Pero esta no es la historia completa. Nosotros, esta teoría sintética, le tenemos que anexar una serie de procesos nuevos que han aparecido, porque si no, las elucubraciones que hay que hacer para poder explicarlas se transforman en no parsimoniosas, ¿no? Entonces, todos estos procesos del genoma propio del organismo, la mutación, la inversión, se le tienen que sumar procesos de endosimbiosis, es decir, incorporación de genes extraños o organismos completos por fagocitosis y por no digestión del organismo, el intercambio genético, y además se tienen que integrar las interacciones ecológicas que tiene ese organismo. Recuerden, la biodiversidad es la propiedad emergente y es parte de, es lo que surge, es la propiedad emergente de las interrelaciones que tengo entre todas las partes del planeta. El proceso coevolutivo, inclusive el uso pasivo de elementos abióticos o biotopos del ambiente, si quieren poner en términos ecológicos. Entonces, esta incorporación de genes o de otros genomas completos o de organismos inclusive, pueden también modificar el genoma y la habilidad de los organismos para adaptarse. Y esta interacción dentro del ecosistema modifica esta tasa de selección y finalmente todos estos procesos sí son sometidos a la selección darwiniana o selección natural. Esto se lo conoce ya como metadarwinismo, va mucho más allá de la teoría sintética y es la síntesis integrativa. Aquí tienen unos referentes de todo lo que aporta al metadarwinismo, que es la idea que está imperándose. Fíjense que es a partir del 2002, 2004, 2017, 2018, sobre todo ya vamos a ver el proceso cuando se empezó a trabajar e indagar un poco más acerca de plantas, y todo comenzó con este buen hombre, Don Anton de Bari, en el 1800, pero no se le prestó mucha atención y ahora se lo está revalorizando. Entonces, fíjense, todos estos procesos, no solamente los cambios genéticos, sino los procesos de endosimbiosis y los procesos ecosistémicos, producen el proceso evolutivo. Y el reconocimiento de que esta biodiversidad es producto de ese proceso evolutivo, generó un cambio radical en la clasificación. Ya no catalogan esas clasificaciones, sino que se transforman en explicación de la biodiversidad y la más rica fuente de información para todas las disciplinas de la biología. ¿Por qué?
Porque estas clasificaciones lo que tratan de hacer es reflejar el parentesco que hay entre los organismos. Entonces vamos a redefinir el concepto de taxonomía, redefinimos el concepto de biodiversidad, redefinimos el concepto de evolución, ahora vamos a redefinir, o la teoría sintética como metadarwinismo, y vamos a redefinir el concepto de taxonomía, que es la disciplina encargada de la clasificación de los organismos en un sistema de categorías jerárquicas. Esta categoría jerárquica les da el orden evolutivo en que han aparecido, en que ha cambiado esta biodiversidad, ¿no? Y se basa en caracteres informativos. Nosotros, por ejemplo, si tomamos la escala del ser, o las clasificaciones tradicionales, Homo, el género de la especie que pertenecemos nosotros, estaba en su propia familia. Ahora sabemos que en realidad Pan, gorila y pongo comparten un ancestro en común con Homo, entonces están dentro de la misma familia. Entonces tenemos una familia un poco ampliada. Tenemos los parientes cercanos, los cuales el género Pan, con las dos especies, Pan panicus y Treblontes, son las dos entidades vivas más cercanas a nosotros, comparten el ancestro más cercano, ¿no? Entonces, si hacemos una síntesis de lo que venimos hablando hasta ahora, por ahí hablo muy rápido y pasa que, bueno, es una horita, y cualquier cosa, después lo charlamos para que no se vuelva muy pesado. Estos procesos evolutivos que hablamos generan la biodiversidad. Esta biodiversidad, a través del tiempo, se conoce como historia evolutiva filogénica, que están reflejados en la sistemática, la ciencia que trata de establecer estas relaciones filogénicas, que generan hipótesis sobre el orden en la diversidad. Los nombres de los taxones, hasta el nivel de especie y de clasificación nominal, son hipótesis de orden, no es otra cosa. Y como hipótesis están sometidas a falsación y cambio, y mejoramiento. Que estas hipótesis que hacen, producen cada vez más, al sumarle todos los caracteres, al descubrir e integrar caracteres, clasificaciones con un poder explicativo y predictivo muy, muy alto. Que lo que tratamos de establecer es un sistema de referencia en síntesis para todo lo biológico. Entonces la taxonomía la podemos definir muy sintéticamente como la síntesis del conocimiento de los seres vivos. ¿Por qué? Porque aporta el conocimiento histórico filogenético y el entendimiento de los patrones de surgimiento y cambio de esta diversidad, y ubica a las especies, que son las entidades más utilizadas, ¿no es cierto?, en un marco clasificatorio. Que yo, teniendo ese marco clasificatorio, reconstruyo las relaciones filogenéticas. No son compartimentos estancos, sino que mirando los rangos clasificatorios en los cuales está incluida una especie, yo sé cómo ha sido la evolución de esa entidad o de ese linaje. Entonces vamos a empezar a tomar real dimensión de la frase de Confucio, que dijo que el inicio de la sabiduría es llamar las cosas con su nombre correcto. Entonces, cambiamos el concepto de biodiversidad, el concepto evolutivo metadarwiniano y el concepto de taxonomía. Ahora, ¿cómo relacionamos todos esos conceptos con la biodiversidad en sí? Bueno, clásicamente, y como hemos trabajado, como se ha trabajado, he visto en casi todos los textos, en el 99,9% de los textos secundarios, se trabaja con un esquema clasificatorio de 6 reinos: Procariota, Divinidad, Anarquía y Monera. En un reino que ocupa las algas y los protozoos, ¿no es cierto? Y los reinos plantas, hongos y animales, que los criterios para clasificarlos fueron el tipo celular, separar procariota de eucariota, la organización celular, si está en tejidos o no tejidos, y el modo de nutrición, autótrofos, heterótrofos por ingestión y heterótrofos por absorción. Pero este esquema, que tanto hemos trabajado, en realidad se ha demostrado que es totalmente parafilético y polifilético. Entonces ahí se pregunta, bueno, ahorita, ¿qué significa todo esto? Significa que estos esquemas no son informativos porque están basados en homoplasia. ¿Y qué son las homoplasias? Son analogías. Analogías que pueden ser de diversos tipos. Estas analogías, o caracteres análogos, que son similares, pero no son derivados de un ancestro en común. Entonces generan homoplasia y son ejemplos de evolución convergente y no son informativas. Estas analogías pueden ser, si yo miro el sector izquierdo de la diapositiva, vemos
dos plantas que parecen casi iguales, cuando en realidad una pertenece a un linaje, el linaje Apocynaceae, que evolucionó en los desiertos africanos, que es Odia, el género Odia, y otro es un linaje de plantas que no tiene nada que ver con este anterior, que evolucionó en los desiertos americanos, que es de la familia Cactaceae. Fíjense, dos plantas que parecen morfológicamente son muy similares, casi iguales, pero no tienen nada que ver entre sí. Eso teniendo en cuenta la morfología. Tomamos caracteres etológicos del comportamiento. Miramos los animales que son capaces de enrollarse. Puse ese ejemplo. Fíjense, animales que son capaces de enrollarse tenemos de linajes como isópodos, diplópodos, platoideos, coleópteros y etaterodontes. Linajes que en realidad no tienen nada que ver entre sí. Y si vemos lo que hablamos de biodiversidad como propiedad emergente del planeta, también esto aplica a los ambientes. Fíjense, si yo tomo las ecorregiones, que son subdivisiones ecológicas de los ambientes del planeta, voy a agrupar dos entidades que son en apariencia muy similares, como el desierto de Sonora a la izquierda y el desierto de la Prepuna, de Tilcara, aquí en Argentina, bajo la misma ecorregión, un desierto. Esto es homoplasia de ambientes, porque pertenecen a diferentes unidades biogeográficas y evolutivamente no tienen nada que ver. Entonces el concepto evolutivo del metadarwinismo ya no es exclusivo de seres vivos, sino que tengo que incluir todo el ecosistema y todo el proceso ecosistémico, lo que hablábamos hace en la transparencia anterior, ¿no? ¿Cómo generamos esto? Bueno, mediante el cladograma. Es una técnica, no voy a indagar, no voy a profundizar ahora en la técnica cladística, no, pero bueno, lo que quiero mencionar es que la sistemática es la que se encarga de establecer estas relaciones filogenéticas a través de homología y el uso comparativo de homología, que son los caracteres que derivan de un grupo ancestral, o de un ancestro en común. Acá tenemos a la derecha un ejemplo en artrópodos, donde la cabeza, el tórax y el abdomen, vemos toda esta diversidad que se genera a partir del mismo patrón básico. No voy a profundizar mucho en el concepto de estadística, después si no, alguien me consulta y lo charlamos. Ahora, si nosotros necesitamos que los grupos sean monofiléticos, ¿cómo lo reflejamos en la biodiversidad actual? Si ya descubrimos que el esquema clasificatorio que estamos trabajando en los textos, recordemos, son imágenes del conocimiento en determinado momento del espacio-tiempo, que lo podemos ir modificando nosotros mismos con esta práctica y debemos ir modificándolo como docentes. Lo reflejamos en una clasificación moderna que va desde trabajos de Cavalier Smith en 1998 hasta trabajos colaborativos a partir del 2015, inclusive ahora en el 2020, ¿no? Donde tenemos dos grandes dominios, el dominio procariota y el dominio eucariota. El dominio procariota tiene un único reino, reino bacteria, y el dominio eucariota tiene 5 reinos. El reino protozoa, cromista, fungi, animales y planta. Brevemente, muy sintéticamente, para no aburrirlos demasiado, vamos a ver qué características tienen en general estos reinos, estos linajes monofiléticos. Bueno, el subreino procariota son organismos, tiene el dominio procariota, nosotros vamos a utilizar caracteres informativos, por lo tanto vamos a utilizar siempre presencia, nunca vamos a decir agrupan por no tener tal cosa, porque imagínense que yo agrupo invertebrados, por ejemplo, por no tener columna vertebral, y ahí es una bolsa de cualquier cosa metida ahí adentro, ¿no? Es totalmente homoplásico y no informativo, desde el grupo de una lombriz hasta un escarabajo y una planaria. Entonces siempre vamos a hacer referencia a presencia. El dominio, o superreino, como quieren llamarlo, procariotas, son organismos que tienen ribosoma en el mismo compartimiento celular que el cromosoma circular. Y tiene el único reino, que es el reino bacteria, cuyo nombre viene del bastón pequeño de Bacterium, ¿no? Acuñado por Kohn en 1870, y son organismos unicelulares o coloniales con nucleoides. Es decir, el cromosoma es único, circular y no rodeado por una membrana. Y el ADN es bicatenario circular y cerrado covalentemente. Ahí puse algunos ejemplos, que inclusive uno puede ver que en general trata a estos organismos como microscópicos, que no se pueden ver a simple vista, y aquí tenemos a Nostoc, que es mirado al microscopio, una colonia de cianobacterias que, como ven,
es bien macroscópica y se puede observar. Eso está inclusive por organismos procariotas. Es decir, yo no puedo ya clasificar organismos por si son unicelulares o pluricelulares, vamos a ver después qué es pluricelularidad, sino tengo que ver otra serie de características. El dominio eucariota, bueno, organismos que tienen núcleo, el ADN está encerrado en una membrana, presentan endomembrana, citoplasmática y citoesquelética. Y en general poseen mitocondrias derivados de la bacteria alfa, proteobacteria endosimbionte. Ya empezamos, acá reconocemos el proceso de endosimbiosis. Esta mitocondria ya se ha demostrado de que pertenece a un linaje de alfa-proteobacterias que tiene inclusive ADN propio. El primer reino que vamos a ver del dominio eucariota, el reino Pulci, son organismos que tienen una digestión externa, que es homotrofía orgánica, y las células tienen paredes celulares y también que es interno de quitina. Tienen un importantísimo rol como descomponedores en el ecosistema y tienen un montón de hábitats. Este reino posee dos linajes, la división ascomicota, hongos en polvera, aquí tenemos a la izquierda Calotes stiforme, que es muy común de la llanura pampeana, y la división basidemicota, que son los hongos sombreros y enestantes, por ejemplo, como ahí les puse un ejemplo, como trámite versicol. El reino protozoa. Acá en este reino, que es un reino muy difícil de definir, en realidad son organismos unicelulares, plasmodiales, coloniales, o que son formas multinucleadas que inclusive son visibles a simple vista. Son heterotróficos, porque incorporan nutrientes a través de fagocitosis, o mixotróficos. Tienen primariamente heterotrofía, pero pueden tener cloroplastos como las melenas, los melenofitos, pero estos cloroplastos en realidad siempre están rodeados por tres membranas. Tienen clorofila I B, beta-caroteno y xantófila. Los protozoos del reino protozoa, no los protozoarios del reino protista, como normalmente los vamos a mencionar, siempre tienen dos flagelos, al menos ancestralmente, algunos linajes los han perdido, o pseudopodios, o sea, prolongaciones se mueven por prolongaciones citoplasmáticas. Incluye formas de vida libre, terrestre, agua dulce, marina, y formas que nos enfrentan a nosotros, por ejemplo, en Taneda lítica, que lo tenemos, Trypanosoma cruzi, perdón, Taneda lítica, que la tenemos una mera, Trypanosoma cruzi, y la Giardia lambda, que produce las giardiasis. Todos estos son organismos del reino protozoa. El otro reino complejo de definir es el reino cromista, que significa color. Aquí le puse un ejemplo, un ciliado del género Nasula para que vean por qué se le puso cromista, por la cantidad de colores que tienen estos organismos. Son organismos que son unicelulares o sin plástico, y pueden o no realizar fotosíntesis como el reino protozoa. Otros tienen cloroplastos, retículo endoplasmático, y ya no como los protozoas que tienen tres membranas, sino que están rodeados por 4 membranas y una en común con el núcleo. Y en la etapa móvil de los organismos que pertenecen al reino cromista, poseen dos flagelos. Uno tiene mestigonemas tubulares, aquí lo vemos en el esquema, perpendiculares del flagelo. La sustancia de reserva es la animalina y leucocina, y aquí tenemos las algas pardas y doradas, tesofitas, profitas, las diatomeas, acá tenemos una foto de tesofitas electrónico barrido, acuáticos, los alveolados, como ciliados como paramecios, los dinoflagelados, o vorticela, que aquí les puse un ejemplo, que son muy comunes, paramecios y vorticela, que son los ciliados más comunes de ver en las muestras de agua. Los dinoflagelados como ceratium, en el ángulo inferior izquierdo, y apicomplexos como plasma. Luego tenemos el reino animal. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, es del latín animalis, que significa que respira, porque Linneo consideraba que eran los únicos organismos que respiraban realmente. Pero bueno, el nombre se mantuvo. Este es el reino más diverso de todo, 1,5 millones de especies descritas. Y tiene organismos, es el único reino que tiene organismos pluricelulares estrictos, donde las células están aisladas unas de otras y están rodeadas de una matriz extracelular
compuesta de colágeno, ¿sí? Que puede calcificarse por las espículas, huesos, conchas y todo lo demás, ¿sí? El metabolismo siempre es aeróbico usando oxígeno y la nutrición es heterótrofa por ingestión. Las células siempre tienen dos juegos de ADN, uno en el mitocondria y otro en el núcleo, y la reproducción es con gametos de tamaños muy diferentes, isogamos. Y el desarrollo es mediante un embrión con hojas embrionales. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué rol ecosistémico tienen en el metaorganismo? Bueno, los animales son los encargados de transferir energía química a través de las diferentes etapas tróficas en los ecosistemas. Y están formados por 6 linajes, 6 reinos evolutivos diferentes, que ahí los tienen nombrados, ¿no es cierto? De los cuales voy a hacer hincapié únicamente en el superfilum de Enterostomia, que son animales que tienen, que a partir del blastoporo embrionario se forma el ano en el individuo adulto. Y la boca es de neoformación. ¿Por qué hago hincapié en este superfilum? Porque nosotros pertenecemos a este superfilum, el filum cordata, y tienen toda la clasificación que tenemos nosotros como especie, Homo sapiens, de los cuales los que están en negrita son las categorías que son más comúnmente usadas. Pero todas estas categorías reflejan, con nombres en los taxones, reflejan la historia evolutiva que nosotros tenemos como especie. Y el reino planta. Bueno, yo en este voy a profundizar un poquitito más, no mucho, pero al menos un poquito más, que es donde más trabajo, ¿no? El reino planta incluye organismos unicelulares o simplásticos. Fíjense que ya no hablo de pluricelularidad, sino que hablo de simplástica. Tienen cloroplasto, siempre está en el citosol. El cloroplasto tiene clorofila A y está originado por endosimbiosis primaria. ¿Qué significa esto? Que los cloroplastos de las plantas tienen únicamente 2 membranas. Y esas 2 membranas son derivadas de la cianobacteria endosimbiontis que el organismo ancestral del reino fagocitó y no digirió. Como sustancia de reserva tenemos al almidón y el simplasto del cuerpo puede estar rodeado, no puede estar, sino está rodeado siempre por celulosa y puede formar tabiques internos, pero estos tabiques son siempre incompletos, entonces dan la apariencia del organismo al ser pluricelular. Aquí al final tiene una secuencia de complejización en la tabicación del organismo de forma multinucleadas o cenocitos, que la teoría celular no puede explicar, hasta empezar tabiques multinucleados hasta las tridimensionalidades de las plantas vasculares, pero siempre, si yo hago un corte y lo miro, siempre esos compartimentos están comunicados entre sí y permiten la comunicación y transferencia de organelas y contenido citoplasmático entre ellos. No así las células del reino animal, que son las pluricelulares estrictas, ¿no? Y cada compartimento tiene 3 juegos de ADN, uno en el núcleo, uno en la mitocondria y otro en el cloroplasto, salvo que se haya especializado en alguna función particular y haya perdido esas características, por ejemplo, en las células de cloema, ¿no? En las plantas vasculares. Este reino tiene 2 subreinos. El subreino vilifita, que bueno, los tilacoides son simples, no están agrupados en granos, y ahí tengo a las algas rojas y las glaucofitas. Aquí puse un ejemplo de Compsogum ceruleus. Esta especie es muy común en los ríos de la Sierra de Córdoba. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Las algas rojas son marinas? No, tenemos formas de agua dulce, e inclusive las podemos encontrar en los ríos. No tengo conocimiento de que haya en los ríos de Entre Ríos, pero si alguien sabe, me comenta, entonces lo puede incorporar. Y el subreino viridiplanta, aquí tenemos los tilacoides de cloroplastos, que son más complejos, están agrupados en grana, y tiene 2 divisiones. La clorofita, que aquí vemos la diversidad de plantas del subreino viridiplanta, tenemos las 2 grandes divisiones, las clorofitas, que se caracterizan por tener ficoplastos, y las carofitas, donde tenemos a las plantas terrestres, incorporadas a las plantas terrestres, pertenecen a la división carofita como clase embriópsida, que poseen fragmoplastos, que es una estructura especial que surge durante la división del simplasto, ¿no? Entonces, fijémonos,
Sintetizando, la evolución de la complejidad de la vida en la Tierra es el resultado. Cambios genéticos aleatorios, coevolución, incorporaciones físicas y biológicas, ¿no es cierto? Las interacciones en las redes dinámicas ecológicas en el ecosistema. Esto genera presiones selectivas en diferentes momentos de espacio-tiempo, por los cambios de la misma unidad Gaia o metaorganismo, y el planeta se transforma en un único sistema geobiológico. Eso es lo que traté de fundamentar con todos los conceptos que hemos visto ahora, y donde la diversidad o biodiversidad ya no es solo el conjunto, sino que es el ser vivo, sino que es un fenómeno espacio-temporal emergente del sistema y parte indisoluble del sistema. Inclusive somos parte de ella, inclusive nos atraviesa. Nosotros nos vemos con cada uno de nosotros como un organismo, cuando en realidad nosotros somos un zoológico ambulante. Y si tomamos en cuenta toda la microbiota que tenemos intestinal, ¿no? Y la microbiota y la biota que tenemos sobre la piel, vamos a ver que ya no somos un organismo, sino que en realidad somos un conjunto de organismos que están en permanente interacción con todo el planeta en sí. Entonces no nos podemos aislar, tengo la biodiversidad allá y yo acá, sino que yo soy parte de una ínfima y mínima parte de esa biodiversidad que nos está atravesando. Ahora, ¿por qué sería importante, retomando el título de la charla, aprender todo esto en la escuela, todos estos conceptos biológicos? Construir estos conceptos, o sea, aprender en el verdadero sentido, no memorizar. Bueno, nosotros sabemos que el siglo XXI es el siglo de la biología. Y uno de los éxitos que ha tenido la biología como ciencia es el principio unificador de la teoría evolutiva, que está reflejado en la taxonomía actual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que en este momento la necesidad de los resultados de la investigación biológica son fundamentales. Si no, miren la pandemia, miren la necesidad de obtener una vacuna, ¿no? Esa es una parte. También tenemos que alimentar a toda la población creciente, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y la curación y prevención de enfermedades, como lo que nos dijo recién, dependen de toda la investigación biológica y la interacción de los biólogos con otras disciplinas, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar mejoras, cambios e innovaciones en el medio natural, tecnológico y social. Y eso nosotros siempre lo vamos a manejar dentro del marco de la teoría evolutiva. Porque esta teoría, aparte de ayudar a entender la biodiversidad como propiedad emergente del sistema, nos ayuda a comprender el futuro, hacia dónde vamos. Y este impacto se está extendiendo no solamente a la biología, no solo a los biólogos que estamos discutiendo si ha evolucionado o no ha evolucionado, si se relaciona o no se relaciona, sino que se expande a disciplinas no biológicas, como ingeniería, la informática, o incluso el sistema de justicia penal. Ustedes saben que ya las pruebas de ADN son casi una prueba indispensable para determinar la culpabilidad o inocencia de alguien en un proceso penal, ¿no? Entonces, fíjense que esto se retransforma en un sistema de referencia y síntesis de todo el conocimiento biológico. No sé si les suena a lo que veníamos charlando. Siempre todo esto ha generado una nueva biología. No la biología estanca, de memorizar conceptos, sino una biología que tiene una visión holística e integradora de los conceptos. Como por ejemplo la teoría organística del simplasto, definición del reino planta, por ejemplo, con Anton de Bari, que en el 1800 él dio una frase muy importante de un hombre en alemán. No voy a leer la frase en alemán, pero sí lo que significa decir: las plantas construyen células, pero las células no construyen plantas. La fitoneurobiología con el investigador Stefano Mancuso, la endosimbiosis con Nardulli, donde hablaba de que la renata de Cocassi no se incompleta, ya vimos por qué. La biogeografía evolutiva, donde integramos los fenómenos espaciotemporales como biota, con el doctor Juan José Morrone como referente de esta disciplina. Y esta nueva biología está centrada en la podemos centrar en cuatro grandes desafíos. El desarrollo sustentable, las funciones de los ecosistemas de la biodiversidad que van a estar, ampliar las fuentes alternativas de energía, no depender de energías fósiles,
y comprendernos a nosotros como parte de un sistema mayor, no la escala del ser, sino como parte indispensable, indisoluble de un sistema que si no lo tengo, no como sumatoria de partes, sino como interacción esencial entre esas partes. Todo eso siempre dentro del marco de la ciencia. ¿Por qué? Pues la ciencia es la mejor herramienta que nos permite explicar y explicarnos. ¿La ciencia qué es? Es generar preguntas, generar duda permanente, búsqueda continua de verdades cada vez más ciertas. La ciencia no es resultado, no es concepto, es verbo y acción, en realidad. Es el proceso de generar. Entonces nosotros no tenemos que en las clases tratar de que los alumnos memoricen conceptos, sino que cómo podemos fomentar esta observación y construcción de conocimiento científico. Es decir, cómo complejizamos redes mentales en nuestros alumnos y en nosotros mismos. Bueno, podemos, en vez de hacer memorizar conceptos, generar conflictos cognitivos. Es decir, poner en duda la red de conceptos que tenemos. Yo partí de una actividad, una cotidianeidad, las clases nuestras, partí de la clase y empecé a poner en duda una serie de conceptos que estaban en el título de la charla a propósito, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, integrando a nuestros alumnos o ayudando a nuestros alumnos o proponiendo que realicen observaciones de fenómenos del propio cuerpo en el entorno, hagan análisis de noticias periodísticas del entorno inmediato, observaciones de análisis audiovisuales, intercambio de roles y fundamentalmente viajes. No hay nada que ayude más como viajar cuando se pueda, porque estamos en un proceso de pandemia y de cuarentena en los cuales viajar se vuelve como un poco complicado. Pero esto no es eterno, nada es eterno, todo cambia, recuerden, ¿no? A partir de situaciones de estas que surgen de la cotidianeidad y mueven esquemas, tratan de alterar esta red de conceptos previos que ya tenemos que tratar e incentivar a los alumnos que reelaboren esta situación y traten y socializar lo obtenido. ¿Qué significa esto? Acercar la zona de desarrollo próximo de cada uno de nuestros alumnos con la nuestra y tratar de que la brecha no sea tan grande, sino que vamos a usar a Vygotsky para que podamos intercalar el concepto y los nuevos conceptos puedan modificar este esquema de red mental. ¿Qué hace esto? Lo podemos hacer con una serie de estrategias, ¿no? Explorando y observando la información, relacionándonos con los conceptos previos que venimos trabajando previamente, elaboramos escritos, uno puede hablar, pero lo debe escribir o esquematizar la imagen mental que se genera. Entonces se genera un vínculo permanente entre los conceptos que ya se tienen y los actuales. Se hace propio el problema. Entonces nosotros el problema que vemos ya lo tomamos como nuestro. Es nuestro problema y nosotros somos parte de la solución. La solución no viene prearmada, sino que nosotros somos parte de la misma. ¿Sí? Y durante este proceso es fundamental y esencial que manejemos el proceso metacognitivo. Es decir, que reflexionemos y hagamos consciente el qué, el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué? Bueno, así tomamos y hacemos consciente el conocimiento, ya no es memorístico, sino que es fundamentado y es un conocimiento apropiado y construido realmente, y se puede fundamentar científicamente. A través de este proceso nosotros identificamos y propagamos los aciertos, como docentes ayudamos a ayudar a los alumnos a propagar entre ellos una coevaluación, y trabajamos con variables que están equivocadas o no tienen muchos fundamentos. Entonces, para retransformarlo y transformarlo en variable. Esto lo podemos trabajar y vemos a la evaluación, en los procesos evaluativos formativos, es decir, la evaluación como una instancia más del proceso de aprendizaje y enseñanza, y no como una mera demostración de lo que yo aprendí y yo memoricé, sino que es un proceso de pararte y decimos, a ver, hasta ahora, ¿cómo venimos trabajando? ¿Qué venimos trabajando? Y se genera realmente una construcción consciente de los conceptos, ¿no? Y trasladar el conocimiento interno que generamos al entorno. Empezamos a formar soluciones concretas y fundamentadas, ¿no?
teniendo una posición crítica y reflexiva. Vemos esta realidad, cómo la cambiamos y proponemos mejoras con fundamento, que eso es el repensarnos. Entonces, este repensarnos, este proceso en nuestras prácticas de docentes, bueno, van a hacer caso a lo que puso ya a la famosa canción de Atahualpa Yupanqui, que está puesta en su tumba en el Cerro Colorado en Córdoba, que dice que para el que mire sin ver, la tierra es tierra y nada le dice la pampa, ni el arroyo y el sausal. Nosotros tenemos que aprender a mirar más allá y a ser conscientes de lo que estamos analizando. Entonces, así vamos a darle la razón a Linneo cuando ya en el 1751 dijo, bueno, nomine sine supere cognitio rerum, que significa, si ignoras el nombre de las cosas, ignoras todo sobre ello, que en realidad es lo que es la taxonomía. Muchas gracias. Ya estaría. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que para repensar estas cuestiones de la, por ahí tan complicado, ¿no? Y tan no acabado de la clasificación, la taxonomía, la clasificación de los seres vivos. Hay muchas preguntas, si vos querés, te vamos a dar para que tomes un poquito de agua. Voy a tomar un poco de agua, por favor. Sí, y te vamos a ir haciendo preguntas que han dejado en el chat. Sí, cómo no. ¿Sí? Acá Axel hace, si bien, como sabemos, los virus no son considerados organismos vivos, ¿de qué manera se los clasifica? ¿Decir algo al respecto? Son un conjunto de macromoléculas, no tienen estructura celular, por lo tanto no entra dentro del concepto de ser vivo, como una célula, como entidad unificadora del concepto de ser vivo en sí. Pero eso, yo digo eso y automáticamente me pueden saltar a la yugular un montón de gente, pero bueno, es una cuestión de consensuar el concepto, ¿no? Bien. Cristina acá hace una consulta. ¿Sin plástico reemplaza a pluricelulares? ¿Qué implica? No reemplaza a pluricelular. El único reino pluricelular es animal. Los demás, porque ¿qué significa pluricelular? Significa, bueno, no voy a debatir el concepto de pluricelular, pero las células están aisladas entre sí. La célula como es la unidad elemental del organismo y están aisladas, la membrana no es continua, sino que es única de cada célula, y la aísla del resto. En los organismos sin plástico, la unidad no es el compartimento celular, sino que es el organismo todo, como una unidad. ¿Por qué? Porque los compartimentos de eso están comunicados e intercambian organelas y todo citoplástico, contenido citoplasmático. No lo reemplaza. Marcelo, perdón. ¿Y entonces sin plástico lo asociaría solamente a plantas? No, a todos los demás reinos menos el animal. Solamente, ahí está. Reino cronista, alfombra y planta. Bien. Acá hay otra. Empezamos a incluir a la Tierra como metaorganismos en la clasificación según niveles de organización. Hablar de Gaia como una explicación de metaorganismos o como una hipótesis. Sí, en realidad, la hipótesis hacer bastante, en realidad es una teoría, sabemos la diferencia entre hipótesis y teoría de un conjunto de leyes, que yo mencioné las pruebas de esta teoría, que son las pruebas de los procesos homeostáticos del metaorganismo que llamamos Gaia, o Lovelock, que fue el ideador, lo llamó Gaia para diferenciarlo de tierra. Volver al concepto original, no romano, sino griego, la diferencia. Si retomamos Confucio, damos a cada cosa su nombre correcto. El concepto de tierra es la sumatoria de subsistemas, el concepto de Gaia es una única entidad con propiedad emergente. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra consulta, alguna inquietud sobre la charla de Marcelo. La verdad que agradecido por ese conocimiento y ese saber y ese compartir. Si hay alguna otra inquietud. No sé, yo, bueno, como voy por cordobés, por ahí hablo muy rápido y por ahí
No sé si Se escuchó perfecto, bien. pero si alguien tiene alguna duda, Excelente. algún concepto o alguna crítica, estaría bueno debatir. Me encanta intercambiar conceptos. Al parecer está bárbaro, Marcelo. Bueno, me alegro. Disculpen, ¿podría preguntar algo? Sí, todo Y- lo que quieres, sí. Sí, No, recién había escrito Alicia, es mi nombre, en el chat, a ver si nos podía pasar el dato de la bibliografía de 2015 que él mencionó para leer. A ver, bueno, yo sigo charlando, pero mientras tanto voy a buscar. Bueno, me alegro. Disculpen, ¿podría preguntar algo? Sí, todo lo que Marce, quieres, sí, sí. el Ruggero te está pidiendo, me No, parece, recién había profe. escrito Alicia, es mi nombre, La en el chat, bibliografía de a ver si Ruggero nos me podía parece pasar que el está dato Sí, por de eso la quiero ver bibliografía localizo de rápidamente la cita y escribo 2015 en que el él chat mencionó para para que la leer. tengan todos. bien. Yo no la tengo a mano, pero Bárbaro, muchísimas gracias. Disculpen, ¿podría preguntar algo? Sí, todo lo que quieres, sí, sí. Un error Ruggero mío te no está tener. pidiendo, No, me recién parece, había profe. escrito Alicia, es mi nombre, La en el chat, bibliografía de a ver si nos Ruggero me podía parece pasar el que está dato Sí, por eso de la quiero ver bibliografía localizo de rápidamente la cita y 2015 escribo, que si la puedo encontrar. Entonces la comparto en el chat. Pero podemos seguir charlando mientras la computadora mía es como el dueño, entonces es lenta. Y, a ver, no lo tengo. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Marcelo? Sí. ¿La biogeografía, fitogeografía es una disciplina exclusiva de los biólogos o también los ingenieros en recursos naturales, agrónomos, pueden incursionar? ¿No? Recordemos que la biodiversidad es una propiedad emergente donde está todo, los procesos ecosistémicos son parte indisoluble de eso. Entonces podemos entrar desde geógrafos, toda la interacción, ¿sí?, con todas las ramas del conocimiento científico, por favor, porque tenemos otra serie de conocimientos, pero en realidad no es lo que no entra dentro del ámbito de la ciencia, ¿no?, sino que dentro del ámbito de la magia, de lo que sea. Y la interacción es indispensable y esencial para poder entender y aportar, ¿sí?, conceptos que los biólogos se nos escapan. Marce, ahí te la puse, porque hace como 3 meses que estoy durmiendo con Ruggero. ¿Cómo? Y ahí te puse la cita, porque hace como 3 meses que me voy a dormir con Ruggero porque cambiamos toda la taxonomía de la biología de protozoos. Ajá, pero muy bien. De protozoos de verdad, no los protozoarios, ¿no? No, los protozoos y cronistas. Ah, protozoos cronistas. Aquí ya les copio, inclusive, ahí está. También lo puse con el DOI y lo pueden, si hacen clic ahí, le abre el artículo directamente. Bien. Perfecto, gracias. Gracias, Grace. De nada, Marce, me encantó escucharla. Bueno, muchas gracias. Me encantó lo de homoplasia de ambientes. ¿Cómo? Me encantó lo de homoplasia de ambientes. Las ecorregiones son homoplasia de ambiente. Me encantó. Es así. Porque puedo ir a las Quijadas y decir que estoy en el Gran Cañón del Colorado. Claro, por ejemplo, sí. Vas a generar una homoplasia, es una evolución convergente. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que un lujo tenerte, Marcelo, y compartir ese conocimiento, ese saber propio de lo tuyo con toda la gente, con todas las personas. Más que agradecido por participar en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en esta tercera edición. Por ahí están pidiendo el correo, me parece, no sé si lo vas a poner. Sí, ahí lo escribo. Voy leyendo en el chat y voy pasando la información. No, está pero muy bien, porque... Pero bueno, agradecido a las personas que participaron hoy en la charla. Un lujo, la verdad, tenerte. Te hacemos la invitación para la próxima
ojalá que sea presencial y te tenemos acá en Viale, compartiendo ese conocimiento con nosotros. Bueno, no, realmente me agradecido soy yo porque me dan la posibilidad de poder compartir una visión que por ahí no es muy, o sea, no es muy difundida, porque uno, por los tiempos y las actividades propias de la docencia, toma el concepto que está en el libro, edita un libro, toma el concepto de ahí, se dedica a eso y nada más, y se da la idea, inclusive hasta una idea subliminal de que ese es el concepto y está cerrado y ya sabe, y no se mueve de ahí, cuando en realidad está todo en permanente cambio, ¿no? Que esa era la idea en general del objetivo, es sembrar una pequeña duda dentro, y cómo aplicar esa duda dentro de las prácticas nuestras como docentes. Ahora vamos a tener que actualizarnos todo en la parte de bibliografía y repensar un poco, justamente el nombre de la charla es repensarnos, Claro, a ver cómo estamos trabajando en el aula. La verdad que excelente, agradecido en nombre de la Escuela Normal Superior Victorino Viale, este tiempo tuyo con nosotros y con todas las personas que están acá presentes. Bueno, te mandamos un saludo enorme, un abrazo virtual, y bueno, esperamos contar con la presencia tuya, como te dije, el año que viene. Y bueno, los invitamos a todos a sumarse a las charlas y conferencias que van a haber en esta Semana de la Ciencia, que arrancó ayer y seguimos hasta el 1 de octubre. Así que bueno, agradecido por tu participación y la de todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me han escuchado, que realmente muy satisfactorio para mí poder charlar sobre estos conceptos, que por ahí inclusive dan la idea, un preconcepto de decir, qué tedioso, esto lo vas a memorizar un montón de nombres, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, era ver y tratar de generar este cambio de la visión un poco de lo que es taxonomía en sí. Así que yo les agradezco un montón a todos. Y la posibilidad, por supuesto, que me dan para poder hacerlo virtual y participar de estos eventos donde hay muchas opiniones y muchas visiones distintas. Le doy las palabras, si quiere, la secretaria académica Sonia. ¿Querés hacer algunas palabras, Sonia, en relación a la charla? Te paso la palabra. Gracias, Esteban. Bueno, la verdad que es todo un placer poder contar con la ponencia de Celo, de escucharlo, y fue una charla muy llevadera. Soy del área de las ciencias naturales también, soy profesora de física, así que bueno, pude seguir parte de la charla. Espero que podamos contar con su presencia en la próxima edición, así que esperemos que sea de manera presencial, y si no, la haremos de nuevo de manera virtual. Los desafíos ya están propuestos, así que con la Semana de la Ciencia seguimos. Una jornada que se empezó a implementar hace 2 años atrás y bueno, la seguimos sosteniendo con el trabajo de toda la comunidad. Así que muchas gracias, Marcelo. Esperamos contar con tu presencia el año que viene. Y bueno, y gracias a los asistentes que estuvieron presentes, tanto acá en Google Meet y también en YouTube, que lo estaba siguiendo, así que estaban muy atentos. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, de esta manera nos vamos despidiendo y nos estamos preparando para mañana otra jornada intensa de la Semana de la Ciencia. Así que agradecido. Saludos a todos, colegas, compañeros de todo el país. Muchos saludos. Saludos.